hace un análisis de por qué los países han sido unos ricos y otros pobres y cuál es la condición que más ha prevalecido como un factor dominante entre los países ricos y pobres sobre esa riqueza o esa pobreza. Y fíjense que llega a conclusiones muy interesantes. Y la mayor de todas ellas, para mi buen entender de lo que pude captar de este libro, es que el factor dominante de los países pobres o empobrecidos es el sol. Pues sí, porque de ahí depende todo. Sí, pero fíjate, 3/4 partes de la energía de una persona que vive en Campeche, Ajá. 3/4 partes de su energía tienen que estar destinadas a resistir las inclemencias del sol. Sí. Tomemos en cuenta que la historia del hombre no viene ahora, viene de tiempo atrás cuando no había electricidad, no había aire acondicionado, no había ventiladores, no había nada. Era calor o, por otra parte, frío. ¿Cuáles son las zonas que más se han desarrollado en el mundo? Bueno, las zonas que más se han desarrollado en el mundo son las zonas que tienen los climas más, digamos, fáciles de asimilar para una persona que vive en condiciones en las que tiene que moverse para trabajar. ¿Y cuáles son esos países? Los países que no están en el Ecuador, pero que tampoco están en los polos, sino que están en una zona, diría David Lance, mild, o sea, una zona suave, moderada, de transición, en donde llueve lo suficiente, nieva para poder acabar con las plagas de los campos, pero al mismo tiempo hay condiciones de calor en ciertos momentos. Y entonces, todo este rollo que les digo se traduce en que cuando culturas como la nuestra, imagínense ustedes, estamos, no ahorita, sino en el siglo XVI. Ok. ¿Cuáles eran los refrigeradores que había en el siglo XVI? No, pues no había. No había. Entonces el refrigerador era en realidad una jaula en donde tenías a la gallina mientras la matabas. Sí, pues literal, una especie de alacena. Sí, una especie como de alacena, granjita. de granjita. ¿Y qué necesitaba una persona o una familia para que esa gallina, Una granjita. cuando la mataras y la procesaras para hacer la comida, vamos a pensar cuando se nos queda algo de la comida que la vas a usar al día siguiente? No, pues necesitaban conservar los alimentos, ¿no? Necesitaban conservar los alimentos, pero cuando no se conservaban completamente, necesitaban tapar el sabor del alimento con algo que fuera más fuerte que el alimento y que trajera por consecuencia el que te estuvieras comiendo algo que no estaba en perfectas condiciones, pero que todavía era comestible. Y entonces, ¿qué se inventa? Las salsas. Las salsas muy espesas, los adobos, los moles, los chiles. Y entonces ahí, si tú te pones a ver en la franja mundial, en donde se come chile y en donde, tú hablabas de Bélgica, ¿no? Sí. Y en donde las salsas son muy suavecitas, Sí. que no cubren el sabor de lo que se está Echando a perder. aderezando o echando a perder. Entonces, en lugares como el nuestro, que son tropicales o semitropicales, Tenemos sabores más intensos. Condimentos. Y los condimentos fueron fundamentales para que la gente comiera en todas sus épocas del año. Cuando uno dice, por ejemplo, es que Cristóbal Colón estaba afanosamente buscando la ruta de las especias, ¿a qué se estaban refiriendo? ¿Por qué era tan importante el que hubiera especias o formas de hacer que las especias fueran? Si no había especias, no había comida. No había comida. Había hambrunas. Había hambrunas porque la gente no podía comer si no tapaba sus alimentos con algo que les permitiera alinearlos, conservarlos en una mejor medida, tapar sus malos olores o sus malos sabores. Y entonces, esa ruta de las especias no era otra cosa más que la necesidad que tenía Europa para seguir comiendo.